Gabriel Garibaya, estamos entre lo divino y lo profano. En Juan 21:18 tenemos una palabra reveladora en relación a la manera en que murió Pedro el apóstol, Kefa el Shaliach. Esta palabra en 21:18, Juan 21:18 dice así: de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde tú no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Queridos amigos, en ningún momento Yahshua está dándole una palabra y una señal profética de que Pedro moriría de una manera tan terrible como la que ha propagado el mundo. Y nosotros ya no estamos en el mundo. Tenemos que basarnos en la bendita palabra. Recuerden ustedes que Roma fue quien se apoderó de la palabra y la interpretó como quiso para reforzar el estar en contra del pueblo de Israel y poder someter a las personas a la fuerza, y eso no es de la palabra. Una referencia que también nos puede ser útil la hallamos en Lucas 22. En Lucas 22, Yahshua, el Mashiach, bendito es, anuncia la negación de Pedro, de Kefa. Y dice, también lo podemos ver en Mateo 26 del 31 al 35, Marcos también lo registró en Marcos 14, 27 al 31, y el mismo Juan del que hablábamos de su evangelio en el capítulo 13 del 36 al 38. Leo de Lucas 22, 31 y dice la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Hasatán os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu emuná, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Queridos hermanos, esto último es justo cuando Kefas va a negar a nuestro Adón, justo como nosotros hemos hecho no 3 veces, sino 1,000 millones de veces. Pero el punto es que Yahshua siempre la palabra es precisa en lo que nos dice. Una cosa es el hombre, cómo lo interpretamos, pero aquí a todas luces le está diciendo: te vas a zarandear el Hasatán. El Eterno lo ha visto, lo ha señalado, porque Hasatán no se mueve sin que Hashem apruebe o no apruebe. Entonces, Yahshua le está adelantando a Pedro, a Kefa, y le está diciendo: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿En qué otro momento Satán pide algo y el Eterno lo aprueba? En Job. En Job, justamente iniciando la historia de Job, el Satán pide el hacer esta labor. ¿Por qué? Porque nada se mueve sin que lo supervise el Eterno. Nada ni nadie se mueve sin que lo supervise el Eterno. Aquí ya está la concepción que en el cristianismo se tiene muy diferente del Hasatán, ¿no? Pero el Hasatán es un ángel, y es un ángel que nosotros, por así decirlo, le hemos dado fuerza. Nosotros le damos fuerza o nosotros lo minimizamos. Porque el Satán en hebreo significa el contradictor, el que nos lleva a la contra, a nosotros mismos. Nosotros, cuando estamos en frustración, en mucho dolor, en mucha tristeza, en ataques que en algunos lugares se llaman ataques espirituales, sí, nuestras propias concupiscencias son las que dan pie a que interpretemos de una manera la realidad, que nosotros mismos nos volvamos nuestros enemigos. Bueno,
Pero el punto al que voy es que aquí Yahshua no le estaba anunciando cómo iba a morir de esa manera tan terrible. Aquí le está diciendo que es cuál. Recordemos qué fue, hermanos. Cuando Pedro va a negar al Adón 3 veces. Esa es la prueba. Ese es lo que Satán dijo, pidió al Eterno para zarandear a Pedro. Y que Pedro ¿Por qué Pedro lo negó? Porque le ganó el miedo. Le ganó el miedo físico de lo que iba a poder pasarle. Le ganó el remordimiento de los pecados que él ha cometido, como todos los seres de la Biblia cometieron pecados. El único que no ha pecado jamás es Yahshua. Pero de ahí en fuera todos cometieron errores. Entonces, Kefas le ganó a Kefa. Fíjense qué maravillosa palabra, qué revelación. A Kefa le ganó el autojuicio que se hacía él de sí mismo. Kefa es un ejemplo de esfuerzo en la emuná, porque muchos de nosotros lidiamos con eso, de que hicimos mal, nos equivocamos, el Eterno no nos va a perdonar, ahora sí ya viene por mí, ahora sí ya me va a castigar, cuando el Eterno ya te perdonó. Y el Eterno lo que quiere es ser misericordioso con nosotros y salvarnos. Por esto mismo se confirma de que Pedro no murió crucificado de cabeza. O sea, eso lo dijo Roma. ¿Por qué? Siempre entendamos o tratemos de estudiar, hermanos, de dónde viene la fuente y cómo era esa fuente. La fuente viene de Roma. Primero, punto número 1, en la Biblia no dice en ningún lado que así iba a morir Pedro. Al contrario, el Rey de Reyes mismo está diciendo, aquí, por ejemplo, en Lucas 22:31, le está diciendo a Pedro, la vas a pasar un poquito mal. El Satán ha pedido por ti. Fíjense lo que le está diciendo Yahshua. O sea, no es nada agradable. ¿Y a qué correspondía? A la negación de Kefa. O sea que, punto número 2, creo que voy en ese punto, Yahshua nunca te va a decir mentiras. Y nunca va a tener miedo de decirte nada, porque Yahshua nunca tuvo miedo de nada. Nunca dudó de nada. Yahshua nunca dudó de lo que tenía que hacer. Es cierto que en un momento le vino ese ataque como humano, porque él vino a Hashem como humano, pero él nunca desistió, nunca se arrepiente de lo que tenía que hacer, ¿no? Simplemente que una de las pruebas para él, para Yahshua, que todas las pasó, si no, no sería el Mashiach, fue el sentir como un ser humano, el sentir como nosotros. Pero eso fue una prueba, así como la tentación que le pone el Satán. Oye, te doy todos los reinos. Y dijo, no, pues, ¿cómo crees? O sea, las pruebas sí las tuvo, pero todas las pasó. ¿Qué prueba tuvo ahí el Mashiach cuando dice, por favor, si es posible que quites esta copa de mí? O sea, sí, claro. Dice, ahora sí ya viene el momento en que yo voy a morir como ser humano y voy a sufrir el castigo a toda la humanidad. No el castigo a un ser humano, sino el castigo de toda la humanidad la recibió Yahshua. Como humano, como parte del proceso, tenía que sentir ese poco de temor a esa realidad, pero de ninguna manera quería decir que él no lo quisiera hacer o no tuviera valentía. Al contrario, ha sido el hombre más valiente del universo. Entonces, no iba, o sea, Yahshua siempre iba a decir la verdad, y si tenía que decirle a Pedro que era necesario que supiera que iba a morir de cierta manera, lo tenía que saber. Y por eso en Juan 21:18 dice, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. O sea, tú siempre has hecho lo que has querido, Pedro, ¿no? O sea, nadie te ha detenido. Incluso conmigo te pusiste, a lo mejor el Mashiach le pudo decir, ¿no? Te resististe porque tú decías, yo quiero mis redes, yo quiero pescar. O sea, ¿cómo que pescador de hombre? Yo no tengo ninguna. Bueno, pues lo mismo le pasó a Moshe, ¿verdad? E ibas a donde querías. Más cuando ya seas viejo, fíjense, ¿no? Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos para que te levanten de la cama. Extenderás tus manos para que te levanten de la silla y te lleven al lugar donde sea necesario que vayas, las necesidades biológicas, gracias a Hashem,
pero ya no vas a ir a donde tú quieras, dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Yahshua en ningún momento le hace ninguna señal. ¿Ustedes creen, amados, que aquí hay una señal de que Pedro iba a morir de esa manera? No, y se lo hubiera dicho, le hubiera dado la señal Yahshua. Recordemos también en la palabra cómo después de que Yahshua vuelve a los Shamayim, Kefa, Pedro, vuelven a ser arrestados, les dan de latigazos y él dice, sí, vamos en nombre del Mashiach, y salen glorificando al Eterno. De la misma manera Yahshua le hubiera dicho, y gracias a Hashem que no murió de esa manera. Shalom.